Amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Cusatón. Que el amor de Dios entre en sus corazones para que puedan amar al prójimo. Amigos, este video realmente es importante y ya era hora de hacerlo, porque de verdad estamos llegando a un punto en que la historia de este mundo pronto va a acabar. El fin del mundo se está aproximando a pasos agigantados. Y amigos, entendemos entonces qué es lo que está sucediendo en el cielo. Estamos siendo juzgados en este mismo momento, no solo los que estamos vivos, sino todas las personas que han vivido en este mundo y que han muerto. Y los que están vivos están siendo juzgados en este momento. Y amigos, pronto esa obra de juicio se va a acabar. Y entonces tú no podrás entrar de nuevo en el juicio, porque un veredicto habrá sido declarado sobre tu persona, ya sea que eres culpable de ser lanzado al lago de fuego o que eres perdonado. Y por supuesto, queremos ser perdonados. Así que entendamos algo. ¿Por qué están ocurriendo todas estas cosas en el mundo? Aún es muy curioso lo que sucede cuando las personas declaran que los sonidos en el cielo son como un terremoto en el cielo. Y es que en parte es cierto, en el cielo está ocurriendo un terremoto, no por choques de ondas de aire, sino porque Dios está juzgando al mundo. Amigos, nos está juzgando a cada uno de nosotros. Y si el ser humano, teniendo inteligencia, puede juzgar a los criminales en una corte penal, ¿por qué Dios no puede juzgar a los pecadores en una corte celestial? Otras personas piensan que esto va a ocurrir después de que el mundo acabe. Sin embargo, esto no tiene lógica, porque si algunas personas van a ser salvadas, esas personas deben ser juzgadas antes de que el mundo acabe. De otra manera, ¿cómo pueden ser salvadas si no han sido juzgadas? Entonces, amigos, es obvio que Dios tiene que juzgar a las personas antes de que el mundo se acabe, para poderlos declarar que son salvos, que son justos, que son santos. Y esto indudablemente tiene que ocurrir antes de que el mundo se acabe, para que cuando vengan las 7 últimas plagas del Apocalipsis, esos que han sido declarados justos y santos no reciban las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Las 7 últimas plagas solo las van a recibir los pecadores. Sin embargo, los santos vamos a estar aquí en la tierra viviendo con los pecadores, solo que a nosotros no nos van a caer las 7 últimas plagas. Y eso va a ser una causa de que el mundo se moleste mucho contra los santos de Dios. Estarán furiosos al darse cuenta que sobre nosotros no caen las 7 últimas plagas. Amigos, esto por tanto no es para enorgullecernos, antes por el contrario es para tener realmente temblor santo de que estamos siendo juzgados y que este juicio es serio. Dios está revisando cada una de las cosas que hemos hecho en nuestra vida y por supuesto quienes nos hemos declarado como salvados por la sangre de Cristo, nosotros hemos entrado en este gran juicio en donde Jesús es nuestro abogado. El primer paso, por tanto, para entrar en este juicio final es reconocer a Jesús como abogado, porque nadie quiere entrar a ese juicio sin abogado, porque cualquiera que entre sin abogado es declarado culpable de inmediato, porque todos somos culpables. Así que solamente Jesucristo puede darnos el perdón gracias al sacrificio que Él hizo en el madero. Así que tú tienes que reconocer indudablemente a Jesucristo como Hijo de Dios, el Hijo literal de Dios, no como una manifestación esotérica de Dios. Porque si tú cometes este error pensando que Jesucristo es una manifestación de la Trinidad, estás sin abogado. Así que tienes que reconocerlo como Hijo de Dios, además aceptar que Él abandonó todo en el cielo para sacrificarse aquí en la tierra y que ese sacrificio fue real, no fue una manifestación de la gloria de Dios ni de la Trinidad, no, fue real.
La sangre que salió de Cristo fue real, su sufrimiento fue real, su sacrificio fue real. Entonces recordamos lo que dijo el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1 versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y pare de contar, como dicen por ahí. Así que ten cuidado que tú tengas otros abogados, semi-abogados o mini-abogados, como los quieras llamar, o un abogado que le ruega al otro abogado. No, solo hay un abogado. En esa corte solo está el juez, que es Dios Padre, y está Jesús, y no entra más nadie, ni más nadie tiene voz y voto, ¿ok? Entonces entendamos lo que sucede. Si tú entras a un juzgado desconociendo quién es el verdadero juez, el juez te condena por desacato a la corte. Y si tú entras a un juzgado desconociendo quién es tu abogado renuncia inmediatamente. Entonces, amigos, si tú entras a este juzgado penal celestial pensando que Dios es una Trinidad esotérica, lo lamento, pero no tienes abogado y el juez te condena por desacato. Así que, si tú, peor aún, tienes a un abogado que él supuestamente tiene otro abogado, es decir, como por ejemplo los católicos, quienes dicen que la Virgen María le ruega a Jesús y Jesús le ruega al Padre, ahí también tienes otro abogado y Jesús renuncia a ser tu abogado. Otros, como los evangélicos, tienen al supuesto Espíritu Santo, que según ellos intercede ante Jesús o intercede también ante el Padre por sus pecados. Esos tienen otro abogado también. Y por supuesto que Jesús renuncia a ser tu abogado. Entonces, amigos, lo principal es entender que el mundo está siendo juzgado en estos momentos, sin que el mundo se dé cuenta. Esto es muy serio. La mayoría de las personas piensan que van a estar siendo juzgados hasta el fin del mundo, pero en esta generación cae algo muy interesante, y es que ha caído el fin del mundo. Y si ha caído el fin del mundo, la corte celestial tiene que entrar en juicio antes de que el mundo se acabe. De otra manera, todos recibiríamos las 7 últimas plagas del Apocalipsis. La única manera de que algunos no las reciban es que esas personas sean juzgadas y declaradas santas. Y eso solo es posible gracias a la sangre de Jesús, pues nadie por sus propios méritos puede ser declarado santo. Solo la sangre de Jesús nos cubre. Recordemos, amigos, lo que dice Romanos en capítulo 3, versículo 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Y qué pecados pasó por alto Dios? Aquellos que fueron pasados. Es decir, que Jesús no se entregó a sí mismo en el madero para nosotros pecar libremente, sino que al recibir a Jesús como Hijo de Dios, como propiciación de nuestros pecados, recibimos perdón de los pecados pasados. Y entonces, amigos, aun y cuando tenemos abogado por algún pecado futuro, eso no quiere decir que podemos seguir pecando soberbiamente. Eso es un tremendo error. Sin embargo, quiere decir todo lo contrario, que tenemos que arrepentirnos inmediatamente. Por otro lado, a diferencia de las personas que vivieron hace 20 años en el mundo y que murieron, esas personas murieron y el mundo siguió su devenir. Pero nosotros vamos a ver la segunda venida de Jesús. Eso quiere decir que el juicio del mundo se tiene que dar antes de que Jesús venga, amigos. Así que nosotros sabemos que si tenemos fe, Jesús nos va a perdonar de nuestros pecados. Pero hay un pequeño punto. Tenemos que hacer obras dignas de arrepentimiento, porque de esta manera es que podemos obtener el perdón.
Ahora, no por nuestras obras, de nuevo repito, sino por la sangre poderosa de Jesús. Sin embargo, si nosotros no ponemos obras, recordamos que la fe está muerta sin las obras. Por eso es tan importante que tú tomes un cuaderno y un lapicero y empieces a repasar uno por uno los 10 mandamientos para ver si tú te has arrepentido de tus pecados pasados, porque pronto tu vida entrará a esa corte penal celestial y va a ser revisada cada obra que tú hiciste en tu vida. Y si tú no te has arrepentido de algunos pecados pasados, puede ser que entonces no tengas perdón por esos pecados, porque el primer requisito para que la sangre de Jesús te cubra contra el juicio que está sucediendo en el cielo y no seas declarado culpable, es que tú te hayas arrepentido. Y si tú has dejado algún pecado sin arrepentir, sin pedirle perdón a Dios, entonces por ese pecado serás declarado culpable. Este es un asunto serio entonces, porque amigos, tenemos que tomar cada uno de los 10 mandamientos y estudiarlos a conciencia con respecto a lo que hemos hecho en nuestra vida. Mirar hacia atrás y empezar a notar cómo violamos cada uno de los 10 mandamientos. Porque si no nos arrepentimos de cada pecado que hayamos cometido, por ese pecado por el cual no pedimos perdón, seremos condenados. ¿Entiendes eso? Es decir, que tú solo puedes ser perdonado por aquello por lo cual pides perdón, pero no puedes ser perdonado si no pides perdón por algo. De esta manera, si tú cometiste un pecado y no te arrepentiste de ese pecado y no pediste perdón, serás declarado culpable y las 7 últimas plagas van a caer sobre ti. ¿Entiendes ahora el gran problema? Sabiendo además que es cuestión de unos cuantos años para que empiecen a caer las 7 últimas plagas. Por eso empezamos desde el primer mandamiento en Éxodo 20. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y entonces empieza a preguntarte, en el transcurso de tu vida, ¿qué otros dioses ajenos has tenido tú? Tal vez ha sido el dinero, ¿cierto? Tal vez el dinero fue tu Dios en el pasado y debes pedir perdón por eso. Tal vez fue el motivo de tu existencia y estabas feliz cuando tenías dinero. O tal vez sea otro ser humano, o tal vez aún lo es. Tal vez tienes un esposo por el cual estás dispuesto a dar tu vida, por el cual vives feliz, pero cuando tu esposo falta, entras en miseria. Estás totalmente llena de tristeza y no puedes vivir felizmente. Quiere decir que tu esposo se ha vuelto un Dios ajeno para ti. Y entonces estás violando el primer mandamiento. ¿O qué tal, por ejemplo, si hablamos de tu madre o de tus hijos, los cuales tú amas tanto que para ti sería imposible vivir sin ellos? ¿Y qué sucede? Ellos se han convertido en un Dios ajeno delante de ti. Se han convertido en tu semidios o en tu semidiosa, porque sin ellos no tendrías ni paz ni felicidad. Así que mira eso. Luego, ¿será que tu Dios ajeno es tu casa, es tu ciudad, es tu barrio? O tal vez seas tú mismo. Tal vez tú te has convertido en un semidios para ti mismo. Te vistes elegantemente, te adornas, te miras al espejo, te tomas selfies para que otros admiren tus selfies. O tal vez tu Dios ajeno es la comida, no puedes vivir sin ella. Los asados, las carnes. ¿Y qué pasa? No puedes dejar ciertas cosas. Para ti son demasiado preciadas. La vida sin ella no es posible para ti. Eso es una prueba clara que todo lo que hemos leído se ha convertido en un Dios ajeno para ti. Tal vez tu estilo de vida, tal vez tu forma de vivir en la modernidad, en el mundo donde tienes todos estos pseudolujos, aun y cuando eres una persona pobre, pero vives una vida en la cual
estás con tecnología y disfrutas los avances de la modernidad y de repente tendrías que dejar todo eso para estar con Dios, vivir en el campo o vivir en una montaña alejado de toda esa modernidad. Es prueba clara de que si tú no quieres dejar todo eso es porque tienes a un Dios ajeno delante de ti. ¿Qué tal que tal vez seas puesto en la cárcel, en donde no tienes nada y simplemente estás ahí en un cuarto, alejado de todo? ¿Serías una persona miserable? ¿O estarías feliz porque estás con Dios? Si sabemos que la respuesta es la primera, serías miserable, es porque realmente tienes un Dios ajeno delante de ti. Estás en violación del primer mandamiento. Y recordemos que el mandamiento más importante es amar a Dios sobre todas las cosas. Algunas personas parecen no entender aún el primer mandamiento. Y yo quiero que ustedes entiendan la gravedad de esto. Tienen que arrepentirse urgentemente, porque desde el cielo estamos siendo juzgados en estos momentos. Se está revisando caso por caso, y todas las obras de tu vida se están revisando, y nadie puede engañar a Dios, porque Dios revisa todo lo que hay oculto en tu corazón, todas las obras y toda decisión y todo pensamiento que hay en tu mente. Ahora, también tienes que mirar dónde está tu temor, porque te digo que donde esté tu temor, ahí está tu Dios. Y dime a qué le temes y yo te diré cuál es tu Dios. Por supuesto que tu temor debe ser solo para Dios. Y si tu temor es que te vas a enfermar del virus, o de que te vas a morir, o de que va a venir un terremoto, o de que algo va a suceder, o de que te vas a quedar sin dinero, quiere decir que esos son tus dioses. Solo debes temerle a Dios y a nadie más. O por ejemplo, tú le temes al hombre, le temes al gobierno, le temes a los inquisidores, a los jesuitas, entonces ellos son tu Dios. No es el verdadero Dios Padre tu Dios, tienes un Dios ajeno. Esas personas se convirtieron en tu Dios, a ellos los hiciste tu Dios. Y estás en una violación del primer mandamiento. Por tanto, no te podrás salvar jamás si tú no te arrepientes de estas cosas. Arrepentirse significa dejar de temerles, dejar de adorar a las personas, dejar de estar pensando que tú sin una persona no puedes vivir, porque eso significa que estás en violación del primer mandamiento. Ahora, esto puede ser más fácil decirlo que hacerlo, pero finalmente tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Es el proceso que tenemos que hacer y tenemos que arrepentirnos de algo que está mal. Lo primero es reconocer que está mal. Cuando para nosotros, si otra persona o un familiar se va, nuestra vida se hace miserable. Eso está mal. Tenemos que estar en paz con Dios, sea que estemos solos o acompañados, sea que vivamos en nuestro hogar o en una cárcel. Tenemos que lograr eso. El primer paso es arrepentirnos, aun y cuando no podamos lograrlo aún, pero debemos arrepentirnos. Ahí es donde está lo importante, amigos, arrepentirnos. Luego leemos el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es tremendo, amigos. Este es otro mandamiento muy violado, no solo por los católicos, sino también por los evangélicos, por toda la cristiandad. Ya buscaste por toda tu casa, y si aún tienes imágenes de idolatría, no solo las que estén colgadas en la pared, sino que a veces están guardadas en los cajones, inclusive no nos acordamos, pero ahí están. Y eso es anatema a Dios. Si están por ahí, escondidas en tus cajones,
tienes que sacarlas de ahí. Toda imagen idolátrica que esté en tu casa, tienes que sacarla de tu casa. Ahora, supongamos algo. Hay cuadros en tu casa. Si tú los pusiste, pues tú quítalos. Pero si otro los puso, déjalos. Porque son de otro, no son tuyos. Y el pecado entonces no es tuyo. Así que tenemos que sacar todo lo que es violación del segundo mandamiento, el cual dice: no te harás imágenes, ¿ok? Está muy claro, no te harás imágenes. Por tanto, tienes que sacar las imágenes de tu casa. Sí, amigos, tienes que sacar las imágenes de tu casa. Ahora, ¿qué tal si son fotos de familiares? Pues peor aún, es idolatría. Es que es lo mismo del primer mandamiento. Es que nosotros tenemos la tendencia a idolatrar a nuestros familiares. Y entonces es por esto que hacemos de ellos un Dios ajeno. No podemos vivir sin ellos y nuestra vida se hace miserable, totalmente miserable, si ellos no están con nosotros. Y eso es un Dios ajeno. Ahora, supongamos que no son fotos de familiares, sino que son fotos tuyas propias. Aún peor, es idolatría. Ahora, supongamos que tienes en tu casa fotos o cuadros colgados de personas que murieron, fallecieron, ya sea que sean familiares tuyos o que sean inclusive familiares de otros, como por ejemplo María, que según la carne fue madre de Jesús. Sin embargo, María reposa en su tumba, esperando la resurrección de los muertos, y asimismo, cualquier persona que murió está en su tumba, y por tanto, no tiene lógica que andes poniendo fotos de estas personas que ya fallecieron en las paredes de tu casa. Esto es idolatría. Cualquier imagen de cualquier persona muerta o viva colgada en una pared o en tu billetera es idolatría. Los amigos del Salvador que se han molestado tanto por el video que hice de Nayib Bukele me dicen que lo que hay detrás de Nayib Bukele no es la foto del Papa, sino que es la de Monseñor, y entonces ya eso no es idolatría, es lo mismo, es la misma idolatría, es el mismo anticristo. Todo lo que se ponga en reemplazo de Dios es anticristo. Entonces, debemos saber que el mandamiento dice clarísimo y escuetamente: no te harás imágenes. No sé qué más se necesita. No necesitamos deducción ni sacar operaciones matemáticas. Está muy sencillo. Amigos, de nuevo, si, por ejemplo, tú tienes en tu billetera billetes y en los billetes hay imágenes, ¿esas imágenes las pusiste tú en los billetes? No, ¿verdad? Entonces no te pertenecen a ti. Son de otro y el pecado es de otro. Tú puedes tener el billete en tu billetera porque tú no les pusiste imágenes a los billetes. El que se las puso es el que tendrá que vérselas con Dios. El pecado no es tuyo. Hablamos en este mandamiento específicamente de lo que tú haces, de las acciones que tú tomas. Tú mismo cuelgas un cuadro en la pared, la idolatría es tuya. Tú mismo tienes imágenes en tu billetera, la idolatría es tuya. Así que hay que despojarse, amigos, de toda idolatría. Pero aún, el mismo gobierno pone en la identificación la foto tuya, pero ¿la pusiste tú? No, porque si fuera por ti, tú no pondrías la foto. Muchas personas no quieren mostrar la foto de su identificación. Es el gobierno el que lo exige. Así que tú estás libre de ese pecado. El pecado lo comete el gobierno. Y es que el gobierno es inmundo, amigos. Por eso es que la iglesia no se puede unir con el gobierno. Porque el gobierno comete todo tipo de pecados y no le importa nada y no tiene que ver con ninguna religión. Eso, hasta ahora, porque pronto se formará una gran teocracia en el mundo. Y ahí será el fin del mundo. Muchos piensan que una imagen puede ser solo física, pero también una imagen de idolatría puede ser espiritual, puede ser en la mente. Cuando tú te haces una imagen en tu mente, aun y cuando no está físicamente. Ahora, miremos algo. Cuando tú reposas en domingo, obviamente te estás haciendo una imagen espiritual del sol, porque finalmente en la Biblia ni siquiera aparece la palabra domingo, ni siquiera aparece la frase primer día de la semana.
y tú estás reposando en un día que nada tiene que ver con Dios, pero que sí en el pasado tiene que ver con la adoración al sol. Así que aunque tú no tengas la imagen del sol colgada en la pared en tu casa, y tú digas, oh, yo no estoy violando el segundo mandamiento, sí lo estás violando porque espiritualmente sí tienes la imagen colgada en tu corazón, y entonces sí estás violando el segundo mandamiento y no tienes abogado y el juez te va a condenar. Ahora, no digas, por ejemplo, que las imágenes no son Dios y que por eso tú puedes tenerlas, porque es lo mismo que Dios te dice. ¿Para qué tienes imágenes si no son Dios? No pueden oír ni ver. Entonces, ¿para qué las tienes? Si tú cuelgas fotos de tus familiares, ellos no pueden ya ni oír ni ver porque están muertos en su tumba. Entonces, ¿para qué los miras? Ya están muertos. Ahora, somos los vivos los que tenemos que salvarnos. El que murió, ya nada podemos hacer por él. Nuestras oraciones son obsoletas porque ya esa persona hizo hasta lo último que pudo haber hecho. Sea que se arrepintió o no, nadie lo sabe, pero el caso es que está muerto. Sin embargo, los vivos son los que hoy mismo, hoy, tienen que arrepentirse, porque nadie tiene comprado el día de mañana. Cualquiera cae muerto de un infarto o una maceta le cae en la cabeza y ahí fue. Así que hay que arrepentirnos hoy, amigos, porque la corte penal celestial entró en juicio. Y alguien se preguntará, bueno, Ecusatón, pero ¿qué tal que ya mi caso pasó? ¿De qué me sirve arrepentirme? Te digo esto, si yo estoy haciendo este video es porque tu caso no ha pasado. Sin embargo, amigos, esto no lo digo por soberbia. Nadie puede saber cuándo será el último día en que ya las personas no puedan arrepentirse porque su caso ya fue juzgado. Nadie puede saberlo, pero lo que sabemos es que aún hoy es posible arrepentirse. Sin embargo, los casos están siendo juzgados, amigos. Luego, vamos al tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y muchas personas dicen palabras como ay Dios, o por Dios, o cuando se despiden dicen adiós. Eso está mal, porque hay un solo Dios, y no hay más dioses en el mundo, sino Dios. Así que no digas adiós para despedirte, ni por Dios para impresionarte, ni Dios santísimo cuando estás discutiendo, porque no se debe tomar el santo nombre de Dios en vano. Pero ese mandamiento no llega hasta ahí. Tú tomas el nombre de Dios cuando te haces cristiano y cuando posas como cristiano ante las demás personas. Las demás personas piensan que tú como cristiano eres una persona que no vas a mentir, que no vas a robar, que no vas a decir groserías. ¿Y qué pasa? Haces esas cosas y mucho peores. Entonces tú tomas el nombre de Dios en vano. Ahí violas ese mandamiento tremendamente. Cuando las demás personas, viéndote cristiano, se dan cuenta que tú eres más malo que aquel que no es cristiano. Por ejemplo, tú dices groserías y eres cristiano, estás tomando el nombre de Dios en vano. Porque con la misma boca con la que tú supuestamente alabas a Dios, con esa misma boca dices groserías. Es blasfemia a Dios. Estás tomando el santo nombre de Dios en vano. Y es que la gente piensa que tú eres cristiano, pero resulta que tú actúas como demonio. Entonces, por ejemplo, tú eres cristiano y luego las personas te ven tomando cerveza o cualquier bebida alcohólica. Estás blasfemando el santo nombre de Dios y estás violando el tercer mandamiento. Tomas el nombre de Dios en vano porque tienes apariencia de cristiano, pero actúas como demonio. Ahora, tú mientes, por ejemplo, ahí también tomas el nombre de Dios en vano, porque Dios es espíritu de verdad, y tú supuestamente tienes el espíritu de Dios, pero he aquí que tú mientes, y las personas se dan cuenta que tú mientes. Entonces, tomas el santo nombre de Dios en vano. Cuando tú peleas con tu vecino, insultas a otro, actúas mal con las otras personas, tomas el santo nombre de Dios en vano. Cuando no das diezmo, tomas el santo nombre de Dios en vano, porque tienes apariencia de cristiano, pero no estás dispuesto a apoyar a tu propia iglesia. Es una contradicción, es blasfemia al nombre de Dios.
Ahora sigamos con el cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Sí, amigos, a Dios no le gustan los flojos. La mayoría de las personas en el mundo se han hecho flojas, por eso hay tanta pobreza en el mundo. Inclusive los ricos también son flojos porque no tienen que trabajar para vivir. Y recordemos que el mandamiento dice que trabajarás 6 días, no dice que trabajarás ni 5 ni 4 días, sino 6 días. Si tú tienes otros días de fiesta, además del día de reposo, entonces tú estás violando ese mandamiento. Recordemos que Dios dice 6 días trabajarás, ¿ok? Debes reposar solo un día. Entonces todo este tema de días de fiesta que hay en el mundo es idolatría, por supuesto. Es violación al cuarto mandamiento. Luego, vamos al día de reposo. Sabemos que cae en el séptimo día y sabemos que el séptimo día, según nuestro calendario, cae en sábado, porque siempre ha caído en sábado. Luego, el sábado, por tanto, es el día de reposo, porque si Jesús es el Señor del sábado, entonces, ¿quién es el Señor del domingo? Una cosa sí sabemos, no es Jesús, porque Jesús es el Señor del sábado. Si dedicaste el sábado para irte de fiesta, para ver televisión, para irte a paseos, para dedicarlo a tu propia voluntad, lo cual es contrario al mandamiento. En 6 días harás tu voluntad, es decir, tu trabajo, tu obra, pero en el séptimo día tienes que hacer la voluntad de Dios Padre. Y su voluntad es que estés en reposo, sin trabajar y adorando a Dios Padre. Ese es el verdadero reposo. Y si no has hecho esto en el pasado, da frutos dignos de arrepentimiento y pídele perdón a Dios de esto en el nombre de Jesús, para que estés libre de todos esos pecados que pudiste haber cometido en el pasado. Luego vamos al quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora, muchas personas se olvidan de sus padres cuando están viejos y no les quieren colaborar. Pero aún, otras personas no han tenido los mejores padres y, por el contrario, han sufrido por culpa de sus padres. Así que este mandamiento nos pide que perdonemos a nuestro padre y a nuestra madre. Tenemos que perdonar, olvidar todo lo que sucedió en el pasado y mirar hacia adelante. Eso también es honrar a padre y madre. Simplemente entender que ellos cometieron errores en su vida, como cualquier ser humano puede hacerlo. Nosotros tenemos que enderezar todo eso para poder cumplir el quinto mandamiento. Honrar a padre y madre, ¿ok? Luego seguimos con el sexto mandamiento, no matarás. ¿Y qué pasa cuando tú atacas a alguien físicamente? Inclusive, no solo físicamente, sino psicológicamente, cuando insultas a una persona o le dañas su buen nombre. Inclusive, si esa persona en realidad es mala y tú piensas que se merece que se hable mal de esa persona, pero ¿qué pasa cuando tú, con tu lengua, destruyes aún más a esa persona, haciendo que para esa persona sea aún más difícil liberarse del pecado? Esto también está mal cuando hablamos de otra persona sin importarnos lo que nuestras palabras signifiquen para aquella persona cuando se entere. Muchas veces hablando a espaldas de esa persona, destruyendo su carácter, destruyendo su buen nombre. Pero aún también es posible que hemos actuado en omisión, es decir, que a pesar de que nosotros mismos no hemos matado a nadie con nuestras propias manos, porque sabemos que está mal hecho y que es un pecado grave, aún con nuestro silencio también podemos incurrir en ese pecado. Se llama pecado por omisión. Ocurre, por ejemplo, con el aborto, cuando hoy en día tenemos tantas herramientas a nuestro alcance para
mandarle un mensaje de Twitter a nuestro gobernante, o por Facebook, o en su canal de YouTube, diciéndole, sabe, está muy mal lo del aborto, es en sí el aborto un asesinato, y quiero que usted lo sepa, y que Dios lo bendiga. Y así quedamos libres de ese pecado por omisión, cuando de verdad hacemos algo para hacerle saber a esas personas que están en puestos de liderazgo que es contrario a los mandamientos de Dios abortar, y que esas leyes que han aprobado son leyes diabólicas y que están encaminadas simplemente a asesinar a bebés indefensos en el vientre de su madre. Así que ese es un pecado por omisión, del cual tenemos que arrepentirnos y también hacer frutos dignos de arrepentimiento. Luego, ¿qué ocurre con la pena de muerte? La cual existe, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y qué ocurre cuando las iglesias evangélicas se unen con el Estado? Y hay pastores de ciertas iglesias ocupando cargos del Estado, inclusive hasta ministros o secretarios de gobierno. ¿Y qué pasa? Están haciendo parte de un grave pecado que comete el Estado, que es la pena de muerte. Y si tu iglesia está aliada con el Estado y tú eres miembro de esa iglesia, tú estás violando este sexto mandamiento porque haces parte de esa iglesia y lo estás violando por omisión, ¿ok? Así que también se peca por omisión y por acción, ¿ok? Entonces vamos al séptimo mandamiento. Curiosamente, este es uno de los mandamientos más difíciles de explicar. Parecería que fuera muy sencillo, pero no. Realmente es un mandamiento como para hablar por horas. Realmente merece hacer varios videos. Tal vez lo haga. Muchas personas me han pedido que hable sobre el divorcio, pero sucede que todo depende muchas veces de cuándo conoces tú a Jesús en tu vida. De eso depende tu arrepentimiento. Obviamente una persona que no ha conocido a Jesús está en pecado y sigue cometiendo pecado. Y luego se arrepiente, entonces tiene que dejar de pecar. Bajo ese punto de vista, muchas personas están cometiendo adulterio y luego conocen a Jesús y tienen que parar de cometer adulterio. Entonces hay una diferencia de cómo se mira este pecado dependiendo de cuándo conoces tú a Jesús. Porque, por ejemplo, te diré algo, una persona es muy adúltera y de repente conoce a Jesús y deja de ser adúltera. Lo otro que ocurre con este mandamiento, el séptimo mandamiento, es que hoy en día las personas piensan que solo se casan cuando van a una iglesia, y eso es un tremendo error. Las personas se casan, el hombre y la mujer se casan cuando se convierten o se unen en una sola carne. Ahí en ese momento se casan. Quiere decir que tú no necesitas ir a una iglesia para casarte con una mujer si eres hombre o para casarte con un hombre si eres mujer. Simplemente solo es que se cumpla que dos personas del sexo opuesto se unan en una sola carne y ya están casadas. Ahora, muchas personas obviamente pueden mirar atrás y pensar, wow, entonces yo me he casado con 8 personas. Y entonces estoy en adulterio y resulta que ya yo tengo familia y entonces ahora ¿qué voy a hacer? Ahí es donde esto se puede llevar a mucho enredo y a mucha confusión. Por eso es que realmente me puedo quedar corto explicando este séptimo mandamiento, porque hay muchas cosas que suceden en la vida de cada persona, las cuales pueden no encajar precisamente dependiendo en qué momento conocieron a Jesús. Ahora, por ejemplo, para poner un caso, una mujer estaba casada con un hombre y luego va y se separa de ese hombre y se casa con otro y ahora forma una familia con ese otro hombre. Técnicamente la mujer está en adulterio. Ahora la pregunta es, ¿debería esa mujer volver a donde su anterior esposo? Y pues es la pregunta que hay que hacerse, porque ella ya ha formado una familia con el segundo esposo, pero bíblicamente hablando están en adulterio. Ok, ahí es donde yo hablo de que todo depende en qué momento conozcas a Jesús, porque si conoces a Jesús en el momento en que tú te das cuenta de tu pasado, de que estuvo mal que hubieras dejado a tu esposo, bueno, de ahí para atrás todo quedó en el pasado. Simplemente ya tú tienes una nueva familia y ya fue. Pero si tú abandonaste a tu esposo y conoces a Jesús y simplemente no has conseguido un nuevo esposo, pues no te debes volver a casar, porque ahora entiendes que si te vuelves a casar,
entrarías en adulterio. Y así que este mandamiento depende mucho de en qué momento en tu vida conoces a Jesús. Si tú estás escuchando este video hoy y tú te das cuenta que tienes una novia y tú pensabas dejarla porque pensabas que ella no era tu esposa, sino que era simplemente una novia, ahora te das cuenta que ella sí es tu esposa y que no puedes dejarla, porque entonces cometerías adulterio. Así que ahí está, ya conoces a Jesús y te das cuenta, wow, si dejo a esta mujer, entonces estaría cometiendo adulterio, porque ya me casé con ella, porque ella y yo somos una sola carne. Ahí ya te das cuenta que tienes que permanecer con ella. Ahora, de nuevo, hay tantos casos que podrían analizarse. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos muestra que cuando una mujer abandona a su marido, esa mujer debe permanecer sin casarse. Por otro lado, yo pienso que en los últimos tiempos, si una pareja se separa el uno del otro por cualquier motivo, no deberían casarse en lo absoluto. O si eres una persona soltera, no deberías estar buscando con quién casarte. Sin embargo, si eres hombre, de los que les cuesta como trabajo estar solteros, deberías procurar casarte para no cometer pecado. Pero si eres mujer y tienes la posibilidad de esperar, pues deberías esperar a Jesús, porque su llegada está muy próxima a aparecer. Bueno amigos, este séptimo mandamiento es para hablar por horas, porque no se comete adulterio solamente físicamente como sabemos, sino que también con nuestros ojos, mentalmente. ¿Y qué pasa cuando prendemos la televisión y aparece esta mujer hermosa en bikini o como sea que la muestren, porque esta gente se la gasta y muchas veces lo vemos sin querer? ¿Y qué pasa? Estamos cometiendo adulterio. Lo mismo, por supuesto, puede suceder también para una mujer que prende el televisor y sale un hombre en bikini o qué sé yo. Entonces se comete adulterio muchas veces a través de la televisión. Por lo que no deberíamos ver televisión. Realmente es muy peligroso porque nos incitan a violar la ley de Dios. Lo mismo sucede cuando vemos películas. Y es que tú te puedes sentar a ver una película y luego viene la escena. Y entonces, ¿qué pasa? Nos muestran una escena y tenemos que verla porque estamos viendo la película. Y entonces estamos violando el séptimo mandamiento. Lo otro que ocurre son las ciudades. Vamos por la ciudad y las mujeres andan muy destapadas, dependiendo de la ciudad. Si es una ciudad costera, pues vamos a ver mayor este pecado, en donde las mujeres andan de minifalda, andan con escotes, en fin. Para esas ciudades viene ya su castigo y ya lo estamos viendo. Así que, amigos, obviamente tú vives en una ciudad de esas y te va a costar trabajo cumplir el séptimo mandamiento, porque por donde camines, una mujer está prácticamente mostrando su cuerpo. Así que también sucede que de la manera como nosotros vestimos, también incitamos a otro a cometer adulterio, lo cual también está mal. Es por esto que hay que vestirse recatadamente y además tratar inclusive de no ir ni siquiera a las playas, porque sabemos que las personas están prácticamente desnudas en las playas y entonces, ¿qué pasa? Hay una violación del séptimo mandamiento y sucede que estamos ya, amigos, esto es ya, que Jesús está muy pronto a venir y las personas están siendo juzgadas. Así que este es un tema que de pronto en el pasado podía ser visto como que, bueno, pero no seas tan radical, ya relájate, pero no. Es que ya la venida de Jesús se acerca muy pronto y resulta que, como les he dicho en videos pasados, nosotros vamos a ser juzgados antes de que Jesús venga. Y resulta que Jesús está por venir. O sea que el tema en realidad sí es serio. Luego sigue el octavo mandamiento: no hurtarás. Este es otro mandamiento para hablar por horas. Resulta que las personas le han robado al hombre, o lo que es peor aún, le han robado a Dios. Mucha gente no roba porque es delito y se va a la cárcel, pero sí le roban a Dios, sabiendo que en este mundo no hay ningún gobierno que los condene por robarle a Dios. Pero además
Otros sabiendo que sí pueden robar cosas pequeñas, o pueden robarle a su socio, o pueden estafar, y muchas veces eso entra como en una línea en la que no se sabe si fue robo, o fue estafa, o fue error, o qué fue lo que sucedió, y realmente hay personas muy astutas, capaces de robar a otras personas, y parece que no fue un robo, sino que fue un error. En fin, finalmente aquella persona que actuó de esa manera, la única forma que tiene para arrepentirse es devolviendo lo robado. Así que este mandamiento también es muy delicado. Resulta que tú robas algo y quieres arrepentirte, la única manera es que devuelvas lo que robaste, de lo contrario no es posible. Y es que si te pones a pensar, si tu corazón se aferra a lo robado, pues ¿cómo puedes ser perdonado? Tienes que devolver lo que robaste. Peor aún, ¿qué tal que le hayas robado a Dios y aún te aferras a aquello que le robaste a Dios? Pero eso que le robaste a Dios, por definición propia, no es tuyo. Tienes que devolvérselo. Lo mismo a cualquier ser humano. Por lo cual, para arrepentirte, tienes que devolver lo robado. Ahora, hasta el ladrón más ignorante, cuando lo atrapan, lo primero que hace es devolver lo que robó. Y luego, pues, la justicia lo termina liberando porque, pues, ¿de qué lo va a condenar si finalmente le devolvió al dueño lo que había robado? Pero resulta que el que pretende ser cristiano quiere que Dios lo perdone sin él devolver lo robado. Entonces no es posible, amigos. Y tú dirás, oh no, pero eso está muy difícil. Y yo te pregunto, ¿difícil? ¿Difícil que devuelvas algo que no te pertenece y que tú lo robaste sin ningún pudor? Si tú aún no entiendes eso, es porque en realidad no quieres arrepentirte. Porque tú has tomado un dinero que no te pertenecía o cualquier cosa que hayas robado. Eso no era tuyo, por tanto lo más lógico es que lo devuelvas. 9º mandamiento: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De nuevo tenemos el problema de el chisme, hablar de otra persona calumnias, mentiras, y eso está mal. Recordemos cómo nuestro Señor Jesús fue calumniado, se le inventaron una cantidad de chismes, todo era mentira y no le encontraron ninguna prueba, pero finalmente el daño estaba hecho y ya lo habían agarrado e igual lo condenaron. ¿Por qué? Porque las personas van llenándose de odio y de animadversión, basados en falsos rumores, falsas calumnias, y finalmente, aun y cuando se compruebe que todo era mentira, ya el corazón está lleno de odio, y es algo que los verdaderos cristianos vamos a tener que vivir en carne propia, cuando de nuevo nos calumnien, y de hecho ya lo han hecho. Por ahí un pastor me ha calumniado terriblemente, ha dicho cualquier cantidad de locuras, y finalmente lo dijo sin ninguna prueba. ¿Y qué pasa? Tal vez hasta algunas personas se lo hayan creído. Luego sigue el 10º mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y es que nuestra sociedad está basada en la codicia, en la envidia. Las personas se acostumbran a codiciar algo de su vecino o de su vecina, y hasta quieren vestirse igual como se viste la otra persona, y de repente todo el mundo termina vestido de la misma manera, porque todos tienen este pecado, todos son codiciosos, y hasta que no tengan lo que el vecino tiene, no están contentos. Y por eso es que Facebook ha tenido tanto éxito. Facebook en realidad es un antro de la codicia, donde cada persona se entra a ver la vida del otro, para codiciar lo que esa otra persona tiene. Pero es el pecado de la envidia llevado a su máxima expresión. Las personas compran un carro nuevo y ponen la foto en Facebook. A los otros les da envidia y salen a comprarse un carro nuevo. Y así va esta cadena terrible de pecado, imparable, amigos. Pero ahora hay que arrepentirse, dejar atrás todo esto, porque Jesús está por venir. Recordemos lo que dice Mateo 3, versículo 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y dar fruto no es decir, oh no, yo me arrepiento, sino resarcir los daños causados, ponernos manos a la obra, remediar toda esa indiferencia, omisión, todo acto torcido que hayamos hecho. Y por esto recordamos a Santiago 4, versículo 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro corazón. Así que de eso se trata.
Limpiar nuestras manos significa limpiarnos de pecado. Por esto leemos en Hechos capítulo 17 versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Amigos, a esto nos manda Dios, a que nos arrepintamos hoy. Hasta pronto, amigos.